Estamos en esta oportunidad con Giancarlo Bogardus, a quien le damos nuestro saludo. Bienvenido, Giancarlo, al programa. Un gusto estar aquí con ustedes. Encantado de participar en el programa. Muchas gracias, Giancarlo. En esta oportunidad vamos a hablar contigo sobre la importancia de las actividades recreativas con las personas con discapacidad, que consideramos que es un tema fundamental porque habíamos estado compartiendo un poco con Diego una idea que a veces los padres equivocadamente de repente tenemos, ¿no? Que es que manejamos una serie de terapias para nuestros hijos cuando no le damos la oportunidad de que puedan de alguna manera desarrollar su tiempo libre y otras opciones que puedan también mejorar su calidad de vida, no bajo el criterio necesariamente del terapista, ¿no? Entonces, era un poco la pregunta que teníamos. ¿Cómo ves un poco el tema del manejo del tiempo entre la terapia y el tiempo libre para un niño? Bueno, tiene que haber algún espacio para el desarrollo de actividades recreativas. Uh-huh. Esto es fundamental para la calidad de vida de las personas en general. Pero si hablamos de personas con discapacidad, bueno, hay una serie de beneficios. Podríamos mencionar para empezar bienestar emocional, la reducción del estrés y definitivamente la mejora de la calidad de vida de las personas. Estamos actualmente en un mundo muy competitivo, ¿no? Que de repente no le da mucho espacio al ocio, a la recreación, pero la idea es romper un poquito esos esquemas y dar el tiempo necesario para ese tipo de actividades. Uh-huh. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las actividades sugeridas dentro de la familia? Bueno, a nivel familiar, uh-huh, porque en verdad el tema es bastante amplio, uh-huh, hay una gran variedad, mucha diversidad, pero a nivel de familia podríamos hablar, por ejemplo, de actividades deportivas, paseos al campo, a la playa. Lo de la playa a mí de verdad me parece muy útil en varios aspectos, tanto en el aspecto de diversión o de tener un espacio para la familia, como en lo que se refiere a reducción del estrés y las tensiones. Claro. Disculpa, déjame hacer una pequeña pregunta sobre el tema de la playa. Mira, una pregunta, ¿cómo hacen para manejar ese tema de la playa? ¿Cómo lo manejan con los niños con discapacidad, autismo, síndrome de Down? ¿Cómo lo manejan más o menos? Pero sobre todo, tengo la curiosidad de cómo lo manejan con los de TDAH, que son bien escurridizos. Es una excelente pregunta. Uh-huh. Pienso que tiene que haber supervisión y mucha contención uh-huh. de parte de la familia. Pero esto no quiere decir que no se deba realizar ese tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho lo de la playa porque hay estudios que uh-huh. reportan que estar en el mar, en la orilla, reduce los niveles de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Correcto. ¿No? Entonces, sí, correcto. En personas, por ejemplo, con TDAH, es muy importante porque muchos chicos con este perfil tienen mucha ansiedad o tienen mucha tendencia a la cólera. Entonces, ayudarlos de esta manera, con algún tipo de actividad recreativa, familiar, pienso que sería de gran beneficio para complementar, ¿no? Yo cuando trabajo en terapia utilizo mucho lo de las pautas con respecto a actividades recreativas como un complemento más. Pero a veces el complemento puede ser algo que aporta mucho. Claro. Katy, Sebastián hubo un tiempo que iba a Tabra. Sí. Tabra es una ONG que les enseña surf a niños con TEA, con discapacidad no, TEA y con síndrome de Down. No, porque la discapacidad es más amplia, ¿no? Amplia. Uh-huh. Y los niños, una vez que salían del mar, era fabuloso, salían renovados. Y tuve la experiencia de sentarme en la tabla, no a muchos metros de la orilla, ¿ya? Y sinceramente te cambia absolutamente todo, te cambia la visión, te da una paz Exacto. interior, tal vez sea esa paz que le transmite el mar. Por eso, mira, déjame hacer otra pequeña pregunta que trata, ¿cómo hacen para manejar a tantos niños a la vez? Y manejar, porque los niños con TDAH a veces patean, pegan, tiran cosas, etcétera. Y también cómo manejan a los de autismo y síndrome de Down, que no saben hablar, tienen problemas de habla y para comunicarse. Bueno, eso depende del contexto, ¿no? Porque si es un contexto familiar, iría solamente un niño, ¿no? Y algún integrante de la familia o hasta dos podrían estar ahí, acompañarlo, dar la contención necesaria. Si fuera de repente ya en grupo, ahí sí pienso pues que tendría que ser en un contexto educativo y
en ese espacio o en ese contexto se contaría con las personas especializadas, ¿no? Con los docentes entrenados, especializados, como para que haya orden y no haya ningún tipo de riesgo. Claro, ahora, ¿qué pasaría en situaciones en las cuales no tienes justamente a estas personas especializadas? Por ejemplo, si una familia con un niño con discapacidad va a la playa, también te vas a encontrar con personas que de repente no van a entender una determinada situación. ¿Cómo manejarlo? Porque a veces sucede que los padres, al ver estas situaciones de poca comprensión, dejan de asistir a la playa o al campo o actividades recreativas porque piensan que dirán los demás, ¿no? ¿Cómo van a tomar los demás las cosas? ¿Cómo debería manejarse esa situación? Es un buen punto, ¿no? Porque me estás hablando tanto de repente de la conducta del niño. Exacto. Si vemos que de repente el niño todavía tiene dificultades de conducta que interferirían con ese momento, de repente la mejor decisión sería por el momento no optar por esa alternativa. Pero si el niño ya ha estado en terapia y está en condiciones de ir a la playa sin que haya ningún tipo de dificultad, el otro tema, lo que tú me decías de la mirada de la gente, ¿no? La percepción, la actitud de las personas. Antes de venir yo pensaba, ¿no? En algo que siempre aplico en la terapia, ¿no? Porque yo también trabajo con muchas personas con discapacidad. Ahora voy a comentar un poquito de eso, ¿no? Uno debe tratar de la manera más normal posible a las personas con discapacidad. El hecho de que una persona tenga una discapacidad no quiere decir que su vida tiene que ser limitada o no se le va a permitir participar en determinados espacios o actividades. Claro, y en todo caso de repente no tomar tan en cuenta lo que los demás digan, ¿no? O piensen, porque al final hay que tratar de brindar a nuestros hijos la calidad de vida que corresponde, ¿no? A eso me refería, ¿no? Porque ahí está el soporte familiar justamente, claro, ¿no? Y ese soporte alimenta la autoestima también. Claro. Como diría Obdulio Varela, el negro jefe, los de afuera son de palo. Básicamente, lo que tú me estás diciendo me está trayendo mucha curiosidad. Y para mí da como que para una más. Pero tengo una pregunta que hacer. ¿Cómo los niños con autismo y síndrome de Down, quiero saber cuál es el que con el que sobre todo se trabaja, cómo ganan motricidad fina y gruesa? O sea, psicomotricidad. ¿Cómo la ganan? ¿Y cómo manejan tantas terapias a la vez? Empezaré por la última pregunta, ¿no? Porque sí es lo que yo veo, ¿no? Que son varias terapias a la vez. El tema es el tema del tiempo, a veces también la economía, ¿no? Yo he conversado con mamás, por ejemplo, que me dicen que son demasiados gastos al mes, es todo un presupuesto, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, conversaba con una amiga enfermera, su esposo es médico, digamos que tiene un cierto nivel de ingresos, pero una parte muy importante de esos ingresos se iban en las terapias de su niña, ¿no? Que tiene 7 años. Por lo menos una tercera parte. Y esto hasta cierto punto puede generar estrés también, ¿no? Porque Sí. un niño que esté siempre en el mismo ambiente, digamos, de terapia, que no tenga oportunidad de salir, de explorar el mundo, de conocer un poco lo que ocurre a su alrededor, me imagino que debe ser una situación bastante complicada, ¿no? Sí, por eso a veces ahí entra pues el tema de la toma de decisiones, ¿no? De repente en vez de 4 terapias me enfoco en 2 o 3, las que sean más importantes, y el resto del tiempo lo dedicamos a, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Claro. A espacios para estar juntos con familia, actividades recreativas, de esparcimiento. Porque ya a veces demasiada terapia puede ser más bien contraproducente. Ya puede haber un efecto, como se dice, iatrogénico, no terapéutico, sino más bien dañino. Por eso ya habría, a veces la opinión de un especialista, puede ser un psicólogo clínico, un terapeuta, en esos casos puede ser importante, o un terapeuta familiar también, Así es. ¿no? Para ver cómo nos encaminamos. Sí, porque se puede caer en el exceso. También ahí puede influir el tema de los servicios. Ahora hay una gran oferta de servicios, ¿no? Entonces, por temas de marketing, todos quieren ofrecer, vender su asesoría, ¿no? Y eso pues a veces capta a los padres, ¿no? Los padres son convencidos y pensando que es lo mejor para sus hijos. Efectivamente, toman un poco el producto que se les ofrece, ¿no? Así de es, alguna manera, ¿no? ajá. Sí, pero me parece que hay una sobreoferta. Dentro de tu experiencia, un poco lo que nos comentabas con casos de pacientes con discapacidad, ¿cuáles son los principales problemas que has podido identificar? Lo que yo veo más, especialmente en los últimos años, es trastorno bipolar, depresión mayor, pero en un nivel severo, y psicosis, Correcto. que son discapacidades ya a nivel de salud mental, ¿no? Así es. Porque lo que hemos estado comentando tiene que ver más con la parte cognitiva, Sensorial. intelectual, ¿no? Sensorial, ¿no? Así es. Sí, pero
el tema que estamos tratando tiene que ver mucho con eso, ¿ah? Sí, porque, por ejemplo, en el trastorno bipolar, lo recreativo es esencial para el manejo del estrés. Actividad deportiva, música. Pero habitualmente en actividades deportivas, los profesores no tienen la capacidad de manejar a estos niños, ¿ya? ¿Cómo podríamos observar si el profesor es adecuado o no para que nuestro niño vaya, por ejemplo, a hacer fulbito, o a hacer básquetbol, mismo taekwondo, ¿no? ¿Habría algunos tips opciones para sacar si el profesor tiene las habilidades o no? Sí, habría que enfocarnos mucho en el estilo del docente, que hay equilibrio. Hay docentes que son demasiado permisivos y eso dificulta su manejo. Hay profesores que están más bien en el otro extremo, que de repente son ya muy estrictos o hay dureza. Habría que ver un estilo más equilibrado, como decía, más empático, con mucha comunicación, pero a la vez que ese docente sepa poner límites y cómo ponerlos. Y en eso es esencial tanto el lenguaje verbal, es decir, el lenguaje que se da a través de la palabra, como el lenguaje del cuerpo, ¿no? Cómo se maneja ese profesor en la interacción con los chicos. Buen dato. ¿Sería necesario que el docente esté especializado en personas con habilidades diferentes? Sí, aunque sabemos que en nuestro país eso todavía está, ¿no? Empezando, ¿no? Sí, nos falta mucho. Así es. Nos falta mucho. Estamos en un país, pues, que es poco inclusivo en todos los aspectos, ¿no? Estamos hablando de los aspectos sociales, económicos, pero también en aspectos educativos, ¿no? Y también en un país donde la tolerancia no es que abunde. Uno sale uno a la esquina, ¿no? Y no es poco frecuente que se encuentre con alguna situación violenta, ¿no? O de roce, dos personas que están manejando y se están atacando mutuamente o insultando. Efectivamente. Sí. Vivimos en una sociedad muy violenta, ¿no? Entonces, eso va de la mano con la poca tolerancia, ¿no? Y si hablamos de personas con discapacidades, definitivamente en muchos casos lo sufren más que las personas que no tienen una discapacidad. Sí. Entiendo. Y hablando sobre ese tema, pero ustedes dicen que hacen actividades con niños de discapacidad, ¿no? Mira, y ustedes lo hacen a cualquier edad, lo sé. A ver, Sey, no te vayas a confundir. Los que hacen la actividad con los niños con discapacidad es el próximo entrevistado. Ok, perfecto. Él hace terapias, hace talleres. ¿Ya? Sí, pero mira, ustedes hacen talleres, actividades, ¿no? Con niños con discapacidad. Así es. Pero propongo algo yo. A ver. Oye, y si a los niños, o sea, no digo a los de 6, 7, 8, pero si a los niños de 12, 13, que aprendan aunque sea a salir a la esquina, a las tiendas. A comprar solos de repente. Solos de repente, sí. Habilidades sociales también. Habilidades sociales, sí. Habilidades sociales. Bueno, sí, es importante, ¿no? Porque tienes que manejarte en el entorno y para eso tienes que saber cómo desenvolverte con los demás, ¿no? Giancarlo, ¿tú qué opinas? Eso es importantísimo. Yo lo hice, por ejemplo, en psicosis y el resultado es muy bueno, ¿eh? Tanto para lo que, por ejemplo, menciona Sebastián, como para otros aspectos. El otro día revisaba una investigación, ¿no? Justamente en habilidades sociales, un taller de 4 meses de duración con personas con esquizofrenia, y después de esos 4 meses se logra una reducción significativa de la medicación. Mira qué interesante. A una cuarta parte menos. Pero Mira. después de 3 meses que empezaron a aplicar esas habilidades, se llegó a reducir hasta la mitad la medicación de los pacientes con esquizofrenia. Solamente por el hecho de manejarse mejor en la interacción con los demás, comunicar mejor sus emociones, ser más asertivos. Y eso se puede aplicar también a otras áreas, por supuesto, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, en chicos con Asperger, ¿no? Claro que uno tiene que adaptar las técnicas, el taller a cada discapacidad. Cada característica, claro. ¿No? Pero definitivamente el resultado sería muy bueno. Qué bueno que lo mencionan, ¿eh? Porque también eso recién se está aplicando más en nuestro país, ¿eh? En la universidad nosotros dictamos talleres que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el taller de inteligencia emocional que dictamos tiene una parte que está enfocada en asertividad, habilidades sociales, justamente para docentes. ¿Dónde lo dictan? En la UNIFE. En la UNIFE. Sí, y lo que vemos es que la mayoría de docentes no tienen pues un entrenamiento. Van justamente porque nunca lo han tenido. Claro. Y por eso la demanda.
hay un alejamiento entre el conocimiento y el manejo de personas con discapacidad con los docentes, ¿no? Y bueno, afortunadamente hay gente ávida de aprender, pero ¿qué pasa con aquellos que no lo hacen, ¿no? O que no tienen predisposición? Disculpa. Es ahí donde viene el problema, ¿no? Sí. Sí, ¿qué pasa, Susita? Mira, lo que pasa es que ¿cómo manejan a los esquizofrénicos o con problemas mentales o psiquiátricos? ¿Cómo los manejan? Es una muy buena pregunta, Sebastián. Bueno, lo primero es la parte médica. Tiene que haber un médico psiquiatra, ¿no? El médico tratante, que prescriba los psicofármacos antipsicóticos para la disminución, la reducción y manejo de los síntomas. Sin eso es muy difícil lograr un manejo. Perdona si estoy muy preguntón, pero No, ¿hay me encanta que me neurotípicos pregunten. también? ¿Hay neurotípicos en el... ¿Neuro qué? neurotípicos y ASPIS en consultas. las consultas? O sea, me refiero a cualquier persona puede ir a tus consultas o solamente discapacitados. No, yo atiendo a personas que no tienen discapacidad y también a personas con alguna discapacidad. Sí. Es que el ser humano es diverso, ¿no? Justamente por ese programa se Es llama cierto. Con mente Con mente diversa, diversa, ¿no? Entonces, exacto. y los psicólogos tenemos que estar con la disposición de atender a personas con diferentes formas de ser, estilos de vida o características. ¿Tú tienes tu consultorio? Sí, estamos en Barranco. Ya. Sí, ya son muchos años, ya Interesante. más de 16 años que estamos ahí. Sería una oportunidad para que puedas darle a conocer a los oyentes que te puedan querer contactar. ¿A qué teléfonos, a qué dirección podrían ubicarte, Giancarlo? Claro, estamos en Avenida Bolognesi 945 Barranco, frente a la estación Balta del Metropolitano. Ah, mira. El teléfono Qué es interesante. 995-05-4862. Perfecto. Entonces ya saben cómo pueden ubicar al psicólogo Giancarlo Bogardus, una persona especialista en distintos temas con los que hemos conversado. Y bueno, creo que la conclusión de todo ello es: no se preocupen de repente en dar una cantidad asfixiante de terapias a sus hijos. Denles también calidad de vida, denle espacio, denle oportunidad de pasar tiempo en familia, denle oportunidad de divertirse, denle oportunidad de reír. Porque de eso es la vida, de eso se trata la vida. Y la vida tiene una serie de condimentos que requerimos conocer para poder ser felices, ¿no? Bueno, y agradecemos la visita de Jean. Disculpa la confianza. No, Ya, yo les es agradezco tu a ustedes alumno. más bien por la oportunidad. Y nos vamos a un temita musical. Muy bien. Y más bien, y si tienen algún problema, no duden en coordinar. Perfecto, por Efectivamente. supuesto. Claro que sí. Eso es fundamental.